¿Les parece hacer eso? ¿Prefieren? Perdón, ¿de qué estaba hablando? Recién entré. Porque Ana preguntó si las clases de repaso también son con falta. A lo cual yo le respondo que técnicamente las clases de repaso entran en lo que sería el cuatrimestre, pero que al ser justamente clases de repaso, si quieren podemos hacer con asistencia optativa. El tema es el siguiente. eh, Me parece que estaría bueno que asistan a las clases de repaso por el tema de que justamente son clases de repaso para ustedes y, y no... La idea es tratar de despejar la mayor cantidad de dudas. Lo que voy a hacer es gestionarlas de la siguiente manera. Mañana, para que abro el cronograma, mañana vamos a tener que terminar con evolución, porque en una hora no vamos a terminar con evolución. Por lo tanto, mañana, que es 16 del 2, terminamos con evolución y metemos clase de repaso para lo que sería los contenidos del primer parcial. Después, el 20 del 2, hacemos un repaso para los contenidos del segundo parcial y el 22 del 2 también para el segundo parcial. Cosa de que, únicamente sería en realidad segundo parcial y final, y que la clase de mañana toquemos algunos temas relacionados con la primera parte. No sé si les parece bien. Sí. Sí. No. No se puede elegir. Tienen que presentarse en las dos fechas. ¿Qué es lo que pasa? Si a ustedes les va bien en el primer final, es decir, el 27 del 2, ninos, nos vemos en Disney. ¿Sí? Aprueban la materia. Ya si quieren venir el 29 del 2 a saludar y a traer alfajores, es elección de ustedes. Si les llega a ir mal el 27 del 2, tienen que rendir el 29 del 2. No, vamos, eso lo estuve hablando con Mati. La idea va a ser así. Ustedes van a tener 1 hora y media para rendir. Vamos a ver si lo extendemos a 2 horas, que es el horario que estuvieron teniendo para rendir los parciales. Pero, sin embargo, en 1 hora y media me parece que son parciales que se pueden resolver tranquilamente. No por la dificultad o no dificultad que tenga, sino por el hecho de que piensen que son 60 preguntas. Es decir, que 1 hora y media es 1 minuto y medio por cada una de las preguntas. Entonces es tiempo suficiente y es el tiempo que maneja la cátedra en realidad. Entonces, a medida que van entregando el parcial, los vamos a ir corrigiendo en el momento. Se van a quedar dando vueltas en la facultad o en la puerta o lo que sea. Y en el transcurso de 15, 20, media hora de que entregan, les vamos a estar devolviendo la nota. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo. Los primeros que entregan generalmente se pueden corregir más rápido. Y a medida que va pasando el tiempo, también que entrega. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener más cantidad de parciales para corregir en el momento. Entonces, lógicamente, si entregan más rápido, por decirlo de una forma, es probable que el parcial esté corregido más rápido y si no, tendrán que esperar un poquito más. Pero les vamos a dar la nota en el día. En ese caso, en el caso de los finales, lo único que no van a poder tener, lamentablemente, es el tema de las respuestas. O sea, sí, a ver, van a ver en qué se equivocaron, pero no vamos a poder hacer un seguimiento tan particular sobre cuál es la respuesta correcta como si podíamos hacer por los formularios. Entonces, pasando en limpio, aquellos que aprueban, o sea, ahora tenemos, hoy tenemos clase,
mañana tenemos clase de evolución y empezamos a repasar algunos contenidos del primer parcial. El 20 del 2 repasamos contenidos para el segundo parcial y el 22 del 2 seguimos repasando contenidos del segundo parcial. ¿Sí? Entonces, van a llegar al segundo parcial con los contenidos un poco más sólidos. Voy a basarme un poco en aquellas cosas que fueron respondiendo en el Mentimeter y el 23 del 2 rinden el parcial, la nota la van a tener en el momento, vamos a configurarlo de la misma forma que configuramos el primer parcial, van a saber cuántas preguntas tienen correctas en el momento, y después el 27 del 2 rinden el final. El final se rinde presencial, ¿sí? Entonces, si aprueban el final, ya está, la nota esa se pasa a las actas. ¿Qué pasó? Iván, quedaste mudo. ¿Qué pasó? ¿Se le habrá ido el internet? Sí, a mí también me parece su imagen congelada. Ahí está. Ahí se me cortó internet, no salí yo sin querer. Bien. Si, no sé en dónde me quedé. Quedaste si reprobamos y vamos al segundo parcial para 27, 29. 29, exactamente. Si no llegan a aprobar el parcial en el recuperatorio, se tiene que recursar la materia. Sí, la pueden cursar dentro del cuatrimestre o la cursan dentro de lo que sería el próximo curso de verano. Pero si no, estaría todo bien y mandamos para... El 29 es el recuperatorio del segundo parcial, el final, sí. Y una consulta, una vez que Sí. pasan las notas a las actas, ¿no? O sea, poner yo que estoy en mi última materia Sí. y ya abrió la apertura de legajos y demás, ¿va a figurar que tengo aprobada biología? ¿O va a tardar un tiempo? No sabría decírtelo. La otra vez estuvimos hablando un poco con uno de ustedes y hay una apertura de legajo para gente que cursó curso de verano que es un poco más dilatada. Que creo que la apertura de legajo es ahora del 17 al 20 y pico. Después tienen como una segunda... Sí, un hay segundo- dos. Una que abrió el 14 y está creo que hasta el 15 de marzo, si no me equivoco, por ahí. Y después hay una que es como el 20 y pico. Antes. Bien, sí. Eso va a depender de cuándo figuran las cosas. Sinceramente, no sabría decirles en qué momento van a figurar. Bueno, arrancamos con evolución. Evolucionemos. Selene. Profe, le quería hacer una pregunta respecto a los links que mandó hace un rato. Sí, el Menti. Sí, ese. ¿Nosotros tenemos que poner la palabra del tema o podemos hacer una pregunta directamente ahí? Si querés hacer una pregunta, no sé si te lo va a permitir los caracteres. Si querés la pregunta, mándamela por mensaje y lo vamos tomando. Ok, gracias. Bueno, vamos. Bueno, tomo esa omisión de respuesta como un sí. Bien, estas son cosas que ya hemos hablado, todos los seres vivos están formados por los mismos materiales, comparten los mismos principios de funcionamiento, las leyes de la termodinámica y todas esas cuestiones, están relacionados entre sí, compartiendo un antepasado en común. Bacterias y seres humanos comparten aminoácidos, nucleótidos y otras macromoléculas. Estas macromoléculas poseen diferencias de secuencias en cada especie, ya que han sufrido cambios a lo largo del tiempo. Estas diferencias se van a transmitir a lo largo de las generaciones y son características de cada especie. La evolución, entonces, es el resultado de un proceso histórico de cambios en diferentes niveles.
macromoléculas, genotipos, comportamientos, comunidades, ecosistemas, entre otros. Se puede hablar de evolución en cada uno de todos estos aspectos. Lamarck explicita una teoría sobre la evolución denominada transformismo. Las diversas especies descienden de uno o varios organismos primitivos mediante sucesivas transformaciones. Planteó la evolución como un mecanismo adaptativo que hace cambiar a los organismos. Los cambios ambientales producían necesidades nuevas en los organismos, surgiendo así comportamientos que conducían a cambios estructurales. ¿Qué significa todo esto? Lamarck decía que, por ejemplo, ¿alguno alguna vez vio una jirafa adulta con el cuello cortito? No. No. No se recuerde. No. Profe, Sí, ¿tiene algo que ver con Darwin esto? ¿De casualidad? por supuesto que tiene que ver con Darwin. Darwin es el máximo exponente de la evolución, pero Darwin es una teoría un poco más superadora que la de Lamarck. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Efectivamente, las jirafas de cuello corto existieron alguna vez. ¿Pero qué pasó? Se extinguieron. ¿Por qué se extinguieron? Porque piensen que en los distintos ecosistemas, las hojas de los árboles estaban a una determinada altura. Esa determinada altura la podían alcanzar todas las jirafas, cuello largo, cuello pequeño, no importaba qué. Pero en el momento en que se empiezan a comer las hojas de abajo, llega un momento en el cual ya no crecen hojas ahí. Entonces requieren tener el cuello más largo para poder llegar a aquellas hojas más altas. Lamarck lo que decía es que esa jirafa de cuello pequeño tenía un deseo de transformación, un deseo interno de transformación que hacía que ese cuello se transforme. Entonces, ese organismo podía transformarse, entre comillas, a voluntad. Que es lo mismo que decir ahora que estamos cansados de pagar 300 mangos un pasaje de colectivo, entonces nos van a crecer alas para ir volando a donde querramos. Lógicamente no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, estos cambios ambientales, que pueden ser la deforestación o cambios más específicos en algún tipo de ambiente, van a conducir necesidades nuevas. Cambiar de lugar, tener el cuello más largo, tener el cuello más corto, dependiendo qué es lo que sea. ¿Sí? Entonces, hay determinados comportamientos que conducían a cambios estructurales. Cada ser vivo entonces se amoldaba al medio, pero este tipo de pensamiento no puede explicar la extinción de las especies. ¿Por qué? Porque si todos los organismos dijeran, quiero cambiar mi estructura para poder realizar determinada conducta o determinada otra conducta, lógicamente no tendríamos la extinción. ¿Por qué? Serían organismos bastante básicos que no podrían decir, ok, bueno, sí, necesito evolucionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Se trata como de organismos con estructuras tercas. No sé si decir con estructuras tercas, sino organismos bastante boludos. O sea, si vos tenés algo que te dice, mira, podés cambiar la forma en la cual es tu cuerpo en base a tu simple deseo. Lógicamente, más de alguno dirá, bueno, voy a cambiar mi organismo para tener branquias y respirar abajo del agua y no ahogarme. Otro puede decir, voy a cambiar mi organismo para desarrollar alas e ir volando. Voy a cambiar mi organismo para poder caminar más rápido y llegar más rápido a los lugares. Sí, Yo quiero ser flaca y medir 1,80. Bueno, también. Lógicamente, según este pensamiento de Lamarck, con el simple hecho y el simple deseo de tener esos cambios morfológicos, los podría tener el organismo y nos damos cuenta de que no es así. ¿Selene? Sería como que se adaptan, puede ser. Claro, justamente, un poquito más arriba lo dice, ¿sí? Que la evolución es un mecanismo adaptativo. Entonces, sabemos muy bien que eso no es así, las especies no se adaptan, sino que está la supervivencia del más apto, que lo que hace es justamente eliminar, mediante la presión de la selección natural, aquellos organismos que no pueden darse el lujo de resistir a las presiones ambientales. Entonces, muchas de las cosas estudiadas todavía siguen siendo foco de debate, como la relación entre los cambios ambientales y los organismos, esto que les decía. El mecanismo evolutivo que planteaba Lamarck era el de la necesidad o el deseo interno de adaptación. El medio, entonces, imponía cambios en el comportamiento y estos son el origen de las variaciones evolutivas. Estas variaciones se fijan por herencia de estos caracteres adquiridos
Y el origen de un nuevo órgano o transformación está motivado por una nueva necesidad. A medida que el tiempo avanza, se van generando necesidades nuevas y esas necesidades nuevas van modificando los órganos. Como les decía, por ejemplo, aquellos animales que no pueden respirar abajo el agua, que desarrollen branquias solamente por la necesidad de nadar. Y el uso, el desuso de partes de un organismo conducen a su mayor o menor desarrollo o incluso a la degeneración. ¿Qué quiere decir esto? Organismos que, no sé, algún pato que tenía, algún pato no, algún pez que tenía, no sé, patas, las degeneró justamente porque no les sirven en el agua. Las modificaciones... Sí, Paula. Eso, ¿cómo se llama este animal? Le pasó al dodo, ¿no? Al dodó, el nené y el cucú. A ver, ¿en qué sentido, a qué sentido decís que le pasó? ¿Qué le pasó al dodo? No se adaptó a lo que venía ahí, al ambiente y se terminó extinguiendo por eso. Claro, el dodó es un... ¿Gerón? Las veo medio pocas. Disculpen, no era por allá. Está bien. Bien, sí, efectivamente, el dodó es una especie extinta que básicamente pasa esto, ¿no? O sea, las especies no pueden hacerle frente a estos cambios ambientales, entonces no pueden reproducirse y la tasa de mortalidad es mayor a la tasa de nacimiento, entonces esa especie termina por correr el destino de la extinción. Bien, a mediados del siglo XIX se realizaron observaciones y estudios en lugares distintos, pero coincidieron en ciertos aspectos. Estas fueron las investigaciones de Darwin y Wallace. Definieron a la evolución, entonces, como un proceso que actúa sobre los seres vivos e incluso sobre las distintas formas y niveles de organización de la materia. Partículas elementales, moléculas, macromoléculas, universo, sistema solar, planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, en cierto punto, tienen cierta comparación con la teoría de Lamarck, pero con un par de vueltas de tuerca más. Se pueden distinguir dos niveles diferentes. ¿Sí, Luciano? No, fue si querés. Bueno. Se pueden distinguir dos niveles diferentes de procesos de cambio, los cambios individuales que ocurren en el interior del organismo y los cambios a nivel de las poblaciones. Los cambios intraorganísmicos permiten mantener las funciones biológicas básicas de la vida, como el metabolismo, el crecimiento, la regulación, reproducción, desarrollo embrionario, etc., cuando las condiciones ambientales cambian. Es decir, si de repente, o sea, nosotros constantemente estamos expuestos a mayores temperaturas. ¿Sí? Sí, básicamente. Para poder mantener la homeostasis. Pero para mantener esa homeostasis hay determinadas cosas que se tienen que comenzar a sintetizar o algunas otras que deben dejar de sintetizarse, ¿sí? Por lo tanto, los cambios en los organismos van a permitir justamente mantener la homeostasis y a su vez justamente las condiciones básicas de la vida, las características de los seres vivos. No constituyen procesos evolutivos, pero tienen lugar en el tiempo de vida de un individuo. ¿Y por qué decimos que no constituyen procesos evolutivos? Porque los procesos evolutivos son a gran escala, es decir, que son en varios años, muchos años. Y los cambios supraorganísmicos son cambios a nivel poblacional, especie, comunidades y ecosistemas. Estos cambios ocurren a través de las generaciones, el tiempo excede al nivel de vida de un individuo, y mientras que los cambios intraorganísmicos son estudiados por la biología funcional, los cambios supraorganísmicos son estudiados por la biología evolutiva. Entonces, Darwin realizó numerosas observaciones en plantas y animales. Los datos recogidos permitieron esbozar la hipótesis de la diversidad y la adaptación de los organismos al medio, y los postulados de la evolución son que todos los organismos provienen de otros semejantes, los organismos producen mayor descendencia a la que puede sobrevivir, eso quiere decir que hay determinada descendencia que muere, y quedan solamente, entre comillas, los más aptos. En condiciones naturales, las poblaciones mantienen constante el número de individuos durante periodos largos de tiempo, pero sabemos que las condiciones naturales también tienen algún catástrofe,
que no son, o sea, a ver, las poblaciones naturales, en condiciones naturales, es decir, si no tuviesen ningún tipo de problema, mantendrían constante el número de individuos, mientras que en la realidad lo que pasa es que constantemente se van haciendo diversos cambios en lo que tiene que ver con las condiciones naturales, sequías, inundaciones, incendios, etcétera, que rompen con las condiciones naturales. Por lo tanto, las poblaciones no pueden mantener el número de individuos constantes durante largos periodos de tiempo. Entonces, entre los organismos de una misma especie se observan variaciones. ¿Candela? Profe, disculpe, yo me tengo que ir. ¿Me podría poner el presente? Dale, te ponemos el presente. Dame Dale, muchísimas un gracias. segundo que ya voy a abrir la lista entonces para anotar a estas personas que ya me avisaron que tienen que salir. Bien, Insaurralde. Insaurralde, presente. Bien, seguimos un poquito más y tomamos listas y ya terminamos. En una misma población existen diferencias entre los individuos que las componen y pueden ser heredadas, ¿sí? Estos son los últimos dos, están bastante de la mano, porque al observarse variaciones dentro de los individuos de una misma especie, el entrecruzamiento, es decir, la reproducción de estos mismos, va a hacer que estas diferencias puedan ser heredadas. Los individuos de una misma especie muestran variaciones favorables en la lucha por la existencia, tienen semejanzas en relación a los demás, es decir, aquellos organismos que tengan variaciones favorables van a tener más posibilidad de poder mantenerse a lo largo del tiempo, mientras que aquellos que tengan algunas variaciones desventajosas van a perecer. Las variaciones favorables se acumulan por selección natural y la selección natural va a ir eliminando a los organismos con variaciones desfavorables y manteniendo a aquellos que tengan variaciones favorables, como decía hace unos segundos. Llega un momento en que los organismos acumulan variaciones favorables y eso es lo que va a producir nuevas especies, ya que esas variaciones van a ser muy distintas a los organismos de los cuales se venía generando. ¿Sí? Entonces, todos los aportes de esta teoría hicieron que diversas ciencias puedan progresar y surgir como el caso de la embriología. La embriología va a estudiar los procesos del desarrollo individual, se origina en el estudio de estructuras que, aunque no cumplen la misma función, tienen un origen común, que van a ser las homologías. ¿Y qué significa esto a grandes rasgos? Por ejemplo, Paula, te pongo un poco en evidencia ya que hablaste sobre tu perro. No sé si puedes hablar, si estás en el laburo y no puedes. Sí, estoy. Hablar. Bien. Cuando tu perro pone. Pasa que no sé cómo formular la pregunta sin darte la respuesta, es difícil. Pero cuando el perro se sube al lavarropas, ¿qué es lo primero que apoya? Las patas. Las patas. Bueno, en ese caso. Los perros... caso la panza, porque es medio boludo. Pero ¿cómo puede apoyar la panza antes que las patas? Eso me genera bastante curiosidad. No sé. Bien, entonces, hay determinadas órganos o determinadas cuestiones que tienen una cierta similitud, como por ejemplo las patas de los cuadrúpedos, en este caso, y las manos de nosotros, que generalmente a veces incluso decimos, dame la manito, como por ejemplo, o dame la patita, ¿sí? O cuando andamos descalzos decimos que andamos en patas, ¿sí? Que esas básicamente son las homologías, estructuras específicas que, si bien no cumplen una misma función, tienen un origen en común, como por ejemplo las alas de las aves, las aletas de las ballenas y las patas delanteras de los caballos y los miembros superiores de la especie humana. Podríamos decir que las alas de las aves son las manos de las aves, que nuestras manos son las alas de las aves. Las aletas de las ballenas también cumplen con una función, también podemos decir que son las manos de las ballenas, o que nuestras manos son nuestras aletas, y así sucesivamente. ¿Se entiende este concepto de las homologías? Sí. Bien, bárbaro.
Entonces, estas O sea, homología viene de ahí, de como lo mismo, ¿no? Claro, exactamente. De algo que es homólogo. Bien, estas homologías son consideradas pruebas irrefutables de la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento descendimos de algún organismo que tenía estas características. Cosas que Darwin no puede explicar. Siempre cuando hablamos sobre teorías científicas, hay cosas que se pueden explicar y cosas que no se pueden explicar. Entonces, las cosas que Darwin no puede explicar, el mecanismo de la herencia. Para eso va a tener que explicarnos, vamos a tener que esperar a algunas cuestiones relacionadas con lo que estudiamos hace un rato, los aportes de Gregor Mendel, que tienen que ver justamente con el mecanismo de la herencia. ¿Por qué los caracteres no se mezclan, sino que se mantienen y pueden observarse en una generación y aparecer en otra? Son justamente estas cuestiones que Darwin no pudo explicar. Y el origen de la variabilidad sobre las que actúa la selección natural. Bueno, estas son teorías que hablan sobre el pasaje de organismos procariotas a eucariotas. Existen fósiles de bacterias, plantas y animales que indican que la vida se inició hace 3.600 millones de años con organismos procariotas. Hace 1.500 millones de años aparecieron las células eucariotas y hay determinadas hipótesis acerca de las primeras células, que existió una síntesis prebiótica, autorreplicación de ARN catalítico, traducción de ARN en aminoácidos y ensamblaje de lípidos en organismos muy primitivos. Este ARN catalítico dice que apareció antes de la historia de la vida. En su momento, su función era contener la información genética y actuar como un catalizador biológico. Posteriormente, el ADN pasó a ser la molécula de la herencia. Esto tomémoslo más como si fuese una suerte de cuentito, más que algo que desglosar mucho, ¿sí? Por eso lo estoy pasando bastante rápido. Actualmente se conoce que el ARN tiene una función primordial en la síntesis de proteínas, también en funciones catalíticas. También se puede hablar sobre la evolución del metabolismo, porque cuando comenzó la vida, la Tierra utilizaban como alimento las moléculas del ambiente. Con el tiempo se empezaron a acabar los recursos y empezó la competencia por el alimento. Aquellas células que en ese tiempo pudieron desarrollar enzimas y con ellas sintetizar moléculas orgánicas fueron seleccionadas por el ambiente, mientras que aquellas que no podían sintetizar otras moléculas fueron justamente también, cayeron bajo la presión selectiva. Progresivamente las funciones catalizadas por las enzimas fueron aumentando. Uno de los procesos más importantes es la secuencia de reacciones que ocurren sobre la glucólisis y sobre la respiración, bueno, que en este caso es anaeróbica porque la Tierra no contaba con oxígeno. La secuencia de aminoácidos del mismo tipo de enzimas en diferentes especies va a permitir establecer determinadas relaciones evolutivas entre especies. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el cual analizamos la secuencia de aminoácidos que sintetizan proteínas, vamos a encontrar distintas diferencias entre las especies, y cuantas menos diferencias haya entre esas especies en la cadena de aminoácidos, significa que están más emparentadas evolutivamente. También es útil la comparación de secuencias de nucleótidos del ADN en diferentes especies, que justamente permite establecer relaciones entre ellas. Aquellos organismos que logran utilizar el dióxido de carbono y el nitrógeno atmosférico para la síntesis de azúcares simples tuvieron más probabilidad de supervivencia. La utilización del dióxido de carbono dio lugar a la fotosíntesis, que inicialmente tenía como dador de electrones al ácido sulfídrico, que es el H2S. Posteriormente surge la fotosíntesis, que obtiene electrones del agua y libera oxígeno al medio. La utilización, esto quedó mal puesto, la aparición de organismos capaces de sintetizar compuestos orgánicos permitió que otros se alimentaran de ellos. La fotosíntesis cambió la estructura de la atmósfera al contar con oxígeno. El oxígeno en sí es tóxico, pero al mismo tiempo permitió que los organismos puedan utilizarlo para degradar completamente el alimento, glucosa, y en este caso estamos hablando de la respiración celular. Y la presencia de oxígeno libre dio lugar a que muchos organismos se extinguieran. Otros desarrollaron la capacidad de respirar o encontraron ambientes con bajo contenido de oxígeno, como los peces. Algunos de estos organismos pasaron a ser parásitos o predadores de células aeróbicas. Células aeróbicas son aquellas células que requieren oxígeno.
comenzó también la endosimbiosis, que va a dar lugar a las células eucariotas. Recuerden que había determinadas corrientes teóricas que dicen que los cloroplastos y las mitocondrias son justamente bacterias o tienen un origen más bacteriano, que otra célula se la comió, por decirlo de una forma, y a partir de ahí comenzó a tomarla como parte de su organismo. El proceso de respiración celular es utilizado por la mayor cantidad de organismos, incluyendo los procariotas. Y esta es la teoría endosimbiótica. Numerosos estudios permiten postular que existen ciertas partes de las células, como las mitocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas, que son descendientes de bacterias. Se puede dividir entonces la historia de la célula eucariota en dos etapas. La presimbiótica, que ronda de hace 3.500 a 1.500 millones de años, y la posimbiótica, que es hasta la actualidad. Un ejemplo de una eucariota unicelular es la especie Giardia lamblia, que es un organismo, que es un parásito que produce infecciones intestinales, tiene un volumen 10.000 veces mayor que los procariotas, pero no posee pared celular, pero sí citoesqueleto. Posee flagelos, es muy móvil, posee dos núcleos, pero no cuenta con mitocondrias ni cloroplastos. Los ribosomas son más parecidos a los de los procariotas que a los de los eucariotas. Y cada núcleo tiene 4 cromosomas y parecen tener los mismos genes. Cada núcleo es haploide y entonces la célula es diploide, ¿sí? Porque tiene 2 núcleos. Se va a dividir por mitosis, pero sin desintegración de la membrana nuclear. También contempla la existencia primitiva de organismos aeróbicos, endosimbiontes, que evitaron la muerte de eucariotas por la presencia del oxígeno. Los descendientes de estos organismos son los peroxisomas, que son capaces de detoxificar el O2, el oxígeno. También podemos hablar sobre los cloroplastos, que serían los descendientes de células procariotas que realizan proceso fotosintético. Pueden realizar una fotosíntesis similar a las cianobacterias, que son las primeras bacterias y son aquellas que poblaron de oxígeno a la atmósfera. Y en este caso ya estaríamos hablando también sobre las mitocondrias, así que no lo agregué acá en el PowerPoint. Pero las mitocondrias básicamente cumplen con la misma función que los cloroplastos, es decir, son diversas bacterias que fueron como comidas por aquellos organismos más desarrollados y que empezaron a formar parte de su propia configuración, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el trayecto entre organismos procariotas a organismos eucariotas, y también podemos hablar sobre el pasaje de organismos unicelulares a pluricelulares. Los primeros pasos de la evolución de los organismos pluricelulares se asocian con la capacidad de los organismos unicelulares de agruparse en colonias. Existen colonias que van a estar formadas por 36 células, algunas otras por 50.000. Las células se conectan entre sí mediante finos puentes citoplasmáticos. Dentro de las colonias existe cierta división de tarea, un número pequeño está especializado en reproducción. ¿Por qué un número pequeño? Porque recuerden que los organismos que se reproducen de forma, o sea, las colonias, digamos, se reproducen muy rápido, entonces solamente con que un pequeño grupo esté especializado en reproducción le es suficiente. Y van a ser precursoras de otras colonias. Las otras son tan independientes las unas de las otras que si la colonia desaparece, el organismo muere. Es una relación más simbiótica. El nivel colonial es considerado como la transición entre los organismos unicelulares a pluricelulares. Recuerden que dijimos que los unicelulares, allá por el principio del curso, el máximo poder de organización que tenía era en forma de colonia. El nivel colonial es considerado como, bueno, esto quedó totalmente duplicado. Y si les parece, cortamos acá y seguimos con la genética molecular mañana. Y ahora vamos con la lista. Sí.